Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Eric. Voy a platicar un poco de Clean Architecture. Bueno, si quieren, primero les platico qué hago. Soy Mobile Engineer en segunda mano. ¿Qué hago diario? Hago de todo. Empecé haciendo cosas en Android específicamente. Hago core, hacía core de segunda mano. Librerías. Y entre esas cosas hice un framework completo que se llama Core Library, y en ese lo que hacemos es que todo lo que hacemos en segunda mano en Android, si queremos implementar algo nuevo, heredamos de todo lo que, o usamos mejor dicho, todo lo que tiene esa librería. Y entre mis otras tareas, de repente tengo que trabajar con los equipos de iOS y tengo que poner a hacer... desarrollar, lo que intentamos empujar mucho es desarrollar arquitecturas cross-platform. ¿Qué quiere decir? Que iOS y Android siempre tienen los mismos problemas, no hay por qué Android hacerlo a su modo y iOS a su modo, al final siempre es lo mismo, solo cambia el lenguaje y ya, no hay más. Y pues bueno, principalmente hago Android y últimamente hago más también iOS. Y bueno, ¿por qué quiero hablar de Clean Architecture? Clean Architecture es como todas las... ¿No cambia? ¿No cambia? Ahí está. Es que como que le tengo que apuntar. Un momento. Ya. Bueno, como todas las charlas empiezan siempre con problemas. Y una de las cosas por las cuales empecé a meterme más en ese tema es porque estaba cansado de tantos problemas que hay en las aplicaciones o en el software en general, y específicamente en la hora de construirlo, en dónde tengo que hacer ciertas cosas, si lo tiene que hacer el view controller, si tengo que hacer una nueva capa, si tengo que crear interfaces para estas cosas. Todas esas decisiones me intrigaban y me molestaba mucho ver que no se hacían bien, y me puse a investigar. Bueno, esta es una frase que me gusta bastante y que es como la que me gustaría que se lleven, que un código siempre luce limpio cuando una persona se preocupa por hacerlo así. Esa es como algo que tenemos que tener en mente, porque siempre que desarrollamos es como, sí, hacemos esto, bla, 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 todo en el pinche Object load y listo, ya funciona, cool, ya corrió la aplicación. Pero no se trata de hacer eso, el software va más allá de eso. Y luego, como les digo, esta charla empieza con problemas. ¿Qué problemas yo veo o qué problemas veo en el software, más allá de Android, en iOS, que veo esto? Y esos mismos problemas son los mismos que yo también veo en Android. El primer problema, el Good View Controller. Esa manía que tenemos como desarrolladores de ponerlo todo en una clase, como es el View Controller. Quizás es la parte que se ve más castigada en el caso de iOS, cuando estamos desarrollando una aplicación. Todo lo metemos ahí, está nuestro networking, está lo que parseamos, están nuestros navegadores, todo nuestro flujo de cómo navegamos entre pantallas. Tenemos otro problema, que es código similar en todos lados. Mucho código repetido, bastante boilerplate, de cosas que siempre tenemos que hacer y que tenemos que estar repitiendo a cada rato. Bastante código acoplado, eso es como uno de los pilares que siempre veo en el software o en mucho código, el código acoplado. Si tienes un código acoplado, difícilmente vas a poder hacer testing de tus aplicaciones o del software que sea. Hacks. Somos fanáticos de los hacks, a veces siempre intentamos todo solucionarlo como con un remedio casero y esto funciona, cool, listo, pero intentemos evitar un poco eso. Otros problemas que he visto, arquitecturas basadas en herencia, mucha herencia. Tenemos en un proyecto que estuve hace un tiempo, teníamos una clase que era un view controller, que tenía a su vez spinners y ya tenía cosas como configuradas. Y si yo quería otro view controller que tuviera lo mismo, una tabla, que pintara una tabla y tuviera spinners, lo que sea, heredaba de ese y listo, cool. Ya tengo una nueva pantalla. Pero ¿qué pasaba cuando empiezas a hacer eso como a 4 niveles más abajo o más atrás? Pues ahí es cuando se complica la cosa y es difícil empezar a testar, ¿no? Empezar a probar o empezar a mantener eso. Si quieres hacer un cambio, ¿qué te tiene que llevar? Si quieres cambiar algo en una clase C, tienes que ir a P y luego tienes que ir a A
quizás, para poder llegar a un cambio a C, ¿no? Y pues muchas dependencias externas. Eso es algo que en las aplicaciones normalmente hacemos a diario. Usamos librerías para todo. Una librería para, por ejemplo, una librería para poder conectarte, traer datos de la API, para parsear datos, para, no sé, para lo que sea. Hay miles de librerías que se usan para muchas cosas, para poner un progress bonito, customizado, lo que sea. Y bueno, como esto pues tiene un nombre, no sé, ¿alguien ha leído esta palabra que se llama stupid? ¿O alguien ha escuchado acerca? Son principios, no quiere decir la palabra tal cual, sino son una serie de principios. Bueno, lo que quiere decir esta palabra son una palabra que conforma 5 palabras. Y la primera es, bueno, o mejor dicho, todas. Esto es stupid. La S significa Singleton Invasion, la T, Tight Coupling, la U, Untestable, la P de Premature Optimization, la I de Indescriptive Naming y la D de Duplication. ¿Qué es lo que sucede? Singleton Invasion. Lo que pasa es que a veces hacemos software y a veces hacemos aplicaciones donde tenemos un singleton y todo lo ponemos en el app delegate y cool, todo lo empezamos a reutilizar en todos lados. Cool. Y cuando quieres cambiar algo, va a afectar a otro lado, no lo sabes porque es un singleton. Bueno, empiezan a haber problemas de eso, leaks. Tight coupling, el acoplamiento, insisto, eso es como de los pilares más fuertes o los problemas más graves. Cuando tienes un código bastante acoplado, difícilmente vas a poder reutilizar código o difícilmente vas a poder probarlo siquiera o mantenerlo. Prematuras optimizaciones. Cuando empezamos a desarrollar, decimos, voy a desarrollar esto y voy a hacerlo muy eficiente y voy a hacer un algoritmo que optimice esto 10,000 veces porque esto lo va a hacer mejor, cuando realmente lo que necesitamos traer es una lista que itera a 10 personas. A eso se refiere. Indescriptive namings, tal cual como lo dice, creo que nombramos cosas a veces sin sentido. Tenemos una variable, le ponemos A. Tenemos una variable AB, ese tipo de cosas como que no van bien. Y duplicación, bastante duplicación de código. ¿Qué es lo que comúnmente sucede? En la hora como trabajamos actualmente, tenemos una actividad, o bueno, mejor dicho, un view controller, en el cual yo quiero, por ejemplo, pintar una lista de todas las personas que vinieron al evento de hoy, y en esa lista eso lo traigo de una API. Pero ¿qué pasa si mañana alguien me dice, la gente de producto viene y me dice, oye, ya no lo quiero de una API, quiero que lo guardes en local, porque es la misma gente y ahora quiero que lo traigas de ahí? ¿Qué hago? Comúnmente, en la forma tradicional en cómo trabajamos, lo que voy a hacer es reescribir todo. Y hacer todo porque todo está junto. Todo está en el view controller o en la vista que sea, y todo lo tenemos ahí. Y entonces no puedes reutilizar nada. Tienes que rehacerlo, y si te pidieran otra cosa o tienes esa vista y la quieres utilizar ahora en otro lugar, ¿qué tienes que hacer? Volverla a reescribir, porque realmente no puedes realmente aprovechar al 100% lo que has hecho. Y bueno, para eso hay una solución, para dejar de hacer menos stupid y hacer solid. ¿Qué quiere decir? Dejar de hacer cosas que a veces es un poco más complicado y hacer cosas que nos van a dar lo que siempre buscamos, ¿no? Mantenibilidad, testabilidad y sobre todo poder hacer cambios fáciles, poder que todo el mundo entienda lo que está sucediendo, porque a veces cuando trabajas en un proyecto grande hay una gente que se encarga de ciertas features, pero cuando esa persona se va de la empresa, ¿tú qué haces? ¿Quién resuelve ahora ese problema? Porque él era el único que sabía. Ahí es cuando vienen todos esos problemas y es cuando empezamos a lamentarnos. Y bueno, antes de explicar qué es Solid, quiero dejar muy en claro que estas no son reglas, son principios, solo son leyes que se pueden aplicar o no, y que si las aplicas quizás tu software va a ser mejor. Yo he intentado aplicarlas quizás un poco más en mi día a día como desarrollador y funciona porque al menos puedo hacer test, puedo tener todas las cosas que molan, que como dicen mis amigos españoles, puedo hacer integración continua, puedo hacer continuous delivery, puedo hacer todas esas cosas cool, ¿no? Y bueno, esta es una imagen que también me gusta bastante, ¿no? Es la única forma de cómo normalmente medimos el código cuando hacemos un code review y vemos esto. ¿Cuántos WTFs por minuto podemos sacar? ¿Quién hizo esta mierda? ¿Quién hizo esto? Ya. Sí, cool.
merge. Es como, hay que ser más estrictos y también cuidadosos con lo que decimos, ¿no? Cuando aquí hay como un tema, porque esto, los code reviews, normalmente se trata de personas. Cuando tú le dices algo a una persona, le tratas de decir que lo hizo mal, a veces se ofenden y eso rompe amistades. Es que cuidado con lo que digan. Pero no, básicamente es ser, lo que yo siempre les digo a mi equipo en segunda mano, sean autocríticos, sean ustedes mismos profesionales, no se lo tomen personal. Si uno les dice por qué hacen las cosas así, es para que lo mejoren, para que intenten ir más allá, porque eso es el bien, es para todos, no solamente para mí. No es porque yo quiera que lo hagas así, sino es porque le sirve a toda la gente. Hay otra frase que me gusta bastante, de Martin Fowler, que se llama: los buenos programadores escriben código que los humanos entienden. Y es básicamente ese principio. Y luego sí, suelo hablar bastante también de esto. Solid. ¿Qué es Solid? Solid, ¿alguien ha escuchado Solid? ¿No? ¿Nadie? Es una palabra como súper de moda, no te creo, Yampa, una palabra súper de moda en la que lleva, no sé, hace 3 años que empecé a ver esto, sí, más o menos, un poquito más quizás. Y esta palabra son como los principios que hay que intentar cumplir, que hay que intentar hacerlo. Los voy a explicar porque no los conocen. Bueno, la S es de Single Responsibility, la O de Open Close Principle, la L de Least Code Substitution Principle, la I de Interface Segregation Principle y la D significa Dependency Inversion Principle. Básicamente lo que dicen es Single Responsibility Principle hace énfasis o se enfoca mucho en que una clase solo debe tener una razón de existir y solo debe hacer una cosa. Si tu clase solo se dedica a pintar usuarios, que solo pinte usuarios, que no vaya a la API, que no haga cachés, que no muestre cosas en la vista, que no haga nada, que solo haga esa cosa, una cosa. El Open Close Principle hace como sentido más allá de que todo código que hagamos debe ser abierto para extensión, pero cerrado para modificación. ¿Qué quiere decir? Que si yo imaginen una lista, un table view tal cual, necesito pintar un usuario de un tipo, un usuario de otro tipo y otro usuario de otro tipo. Normalmente ¿cómo lo solucionaríamos? Si es este número, si es este key, pinta este número, y si es el otro, pinta el de acá, y si no, pinta el de acá. No hacer eso, y si yo quiero agregar otros dos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer if y agrego, si no, haz esto, y si no, haz esto. La idea es no hacer eso, la idea es tener eso separado, quizás una factoría, un genérico, lo que sea, y que tú solo usas esa factoría o ese genérico y automáticamente se va a hacer. Si tú quieres agregar algo, vas a la otra clase y lo va a hacer, no vas a tener que venir a este código a moverle, sino vas a hacerlo desde otra entidad o otra cosa. El Least Code Substitution Principle hace más referencia a que todas las clases padre pueden sustituir donde se tienen las clases hijas y no va a afectar el comportamiento. Si yo tengo una clase usuario y tengo usuario 1, usuario A y usuario B, si yo uso usuario A en una clase y yo después digo, no, mejor quiero usar la abstracción, que es usuario, si yo lo modifico, no debe romper nada en el software. El cambio ni debe de verse, o sea, debe ser transparente. Eso significa, quizás, después subo como un ejemplo, Interface Segregation Principle. Lo que dice es que hay que tratar de hacer interfaces, en este caso en Swift las hacemos con protocolos, que si yo tengo una abstracción, que no todas mis clases tengan que implementar esos métodos. A veces solemos hacer una interfaz, imaginen que pinta, no sé, patos, y algunos patos son rosas, unos son rojos, y aparte unos vuelan y unos solo caminan, y a veces cuando queremos crear un tipo de pato, heredamos de esa interfaz, pero solamente en un tipo de patos, si un método de los 3 que implementas, lo utilizas. En otra clase, utilizas quizás nada más 2, o en el otro no utilizas ninguno y lo estás implementando. ¿Por qué? Solo para cumplir con la dependencia, ¿no?
y evitar ese tipo de cosas. Si tienes diferentes categorías, crea tres protocolos diferentes y listo. No hay por qué implementar cosas que no necesitas o cosas que se quedan vacías, ¿no? O que ponemos un comentario, to do, limpiar esto o algo así, ¿no? Dependency inversion para mí es el principio más importante. Más allá de todos son importantes, como siempre digo, pero para mí si no se cumple todo podría irse a la mierda así completamente. ¿Por qué? Porque este principio es el que te va a ayudar a mantener tu software, a poder testarlo y a poder cambiar cosas cuando se te antoje de la forma que quieras. ¿Qué dice este principio? Esto, depender de abstracciones y no de concreciones. ¿Qué quiere decir? Que tú siempre tienes que trabajar contra abstracciones. Si tú quieres, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer request a una API, yo no quiero meter a Modifier, quiero meter a Modifier o quiero meter el nativo de iOS, y en vez de ponerlo concretamente, creo un wrapper o una abstracción que lo meta. Y de esta forma yo estoy trabajando con interfaces, mi software está trabajando con interfaces. Si yo cambio de Modifier al nativo o viceversa, mi software no lo va a ver y no va a romper nada porque solo voy a ir a ese lado. Y ese es como el pilar. ¿Y qué más puedo hacer al depender de abstracciones? Voy a evitar el acoplamiento. ¿Por qué voy a evitar acoplamiento? Porque cuando trabajas con abstracciones no puedes levantar instancias dentro de un objeto. La idea de evitar el acoplamiento es que un objeto no tiene que crear sus propios objetos dentro. Y eso es algo que hacemos a menudo. Siempre tenemos ahí el clásico crear, no sé, X dependencia, pero lo creamos dentro, en vez de pasársela, que es tal cual, pasársela por un constructor, por un setter, por otro patrón, eso es por inyección de dependencias o por un service locator o lo que se les antoje. Y bueno, creo que ahora, después de como este pequeño disclaimer, lo que todos o lo que la mayoría quería escuchar, arquitectura. ¿Qué es arquitectura para mí? Creo que no tengo una definición mía propia, pero hay miles y por eso es que no tengo una, porque hay miles y esto sería meterme en un debate. Y esta es la que más me gusta. Soy fan de Martin Fowler, es la que más me gusta. Es la forma en que la arquitectura es una palabra que se usa para hacer grande los componentes y el diseño de nuestro software. Cuando queremos glorificarlo, dice este güey. Cuando queremos hacerlo sentir importante, le llamamos arquitectura. Hay miles de definiciones, hay otras que dicen que son componentes, es cómo funciona el diseño de tus componentes, de tus módulos y tus submódulos interactuando entre sí mismos. Hay N definiciones, esa es la que me gusta a mí. Y bueno, ahora, pues bueno, lo que veríamos, Clean Architecture. ¿Qué es Clean Architecture? ¿Por qué hacemos Clean Architecture? He visto bastante, desde que empecé a estudiar un poco de arquitecturas, el problema que tenía yo principalmente es que quería testar, quería hacer test. Era como algo que tenía contra mí, que hacía software, hacía aplicaciones, pero no las testaba. Y yo quería saber qué era realmente hacer un producto bien, porque pues, escribir el software, que es una aplicación, lo hace cualquiera, hasta una persona que no hace Java, que no hace iOS, que no hace Objective-C, que no hace Swift, que no haga lo que sea. Pero escribirla bien, hacerla bien, eso es lo importante. Y por eso es que empecé a meterme en esto. Y antes de Clean Architecture hay bastantes arquitecturas que ya están que tienen más tiempo, como Onion, Hexagonal. Son arquitecturas como que se usaban en el mundo Enterprise y que ahora lo empezamos a traer a nuestra época, ¿no? Un mundo mobile. Entre otras que he visto, Flux de Facebook, ese también hay bastantes implementaciones. Y bueno, Clean Architecture. Clean Architecture, antes, ¿qué es Clean Architecture? Bueno, Clean Architecture surge en un post, no sé si lo han leído, conocen a Uncle Bob, tío Bob Martin, escribió un libro que se llama Clean Code y tiene otra serie como otros 3 y como en diciembre, este diciembre sacaba su libro de Clean Architecture, luego lo pasó a marzo y la última vez que vi en Amazon ya está como en junio, o sea, lo va a ir alargando, no sé cuándo lo va a sacar, espero que lo saque pronto, pero el punto está en que
este güey hizo un post en su blog, bueno, en un blog muy conocido de ingeniería de software, donde empieza a platicar qué era para él Clean Architecture. Y él saca esta iniciativa o esta arquitectura, aunque no me gusta llamarla arquitectura, más bien, bueno, la llamaremos arquitectura, pero a mí no me gusta llamarla así. Él en este post dice que el primer problema al que él se enfrentaba en ese momento era que estamos desarrollando software en el framework. No estamos desarrollando software, no nos estamos enfocando en lo que realmente tiene que hacer nuestra aplicación, en nuestra lógica de negocio. Nos estamos enfocando en desarrollar, crecer nuestro software en el framework. ¿Qué es lo que hacemos? En el caso en su plática que él la dio en un evento de Ruby on Rails, decía que todo estábamos creciendo en Rails, pero no estábamos creciendo realmente en lo que tenía que hacer nuestro software, ¿no? En este caso, en nuestras aplicaciones es similar. Ese es un punto. Y el otro punto, que es como lo más importante de Clean, es que divide las cosas en capas. Y que las divide en capas no quiere decir que sea como bueno, tiene esta figurita, que son los rombitos, los circulitos, pero no quiere decir que solamente sean esas 4 capas. Él dice, estas son las capas con las que él habla, o cómo explica, ¿se apagó? ¿Cómo explica Clean? Un momento, creo que no tiene pila. Bueno, bye. Bueno, así. Bueno, él habla sobre cómo estos rombitos, estos circulitos, él los pone como una propuesta. Y después empiezo a buscar y veo gente que se casa con esos 4 rombitos, con esos 4 circulitos. Y eso no es así. La cosa es que no hay que malinterpretar eso, sino hay que usar las cosas como son. Y él pone al principio 4 capas. La primera, que es el rombito azulito, que se refiere a frameworks. Lo que quiere decir es todo lo externo a nuestra aplicación. No sé, una librería Real, un Alamo Fire, cualquier librería que sea, un agente externo. Todo lo que sea independiente o afuera, ajeno a nuestra aplicación. Y luego en medio, él pone como los controladores o interface adapters. Y ahí pone controladores, presenters, lo que quieran poner ahí, que sea controladores tal cual. Y en medio, que es como la parte que él se enfoca más, que es nuestra lógica de negocio, lo que realmente tiene que hacer nuestro software, que en este caso son casos de uso y entidades. Los casos de uso tal cual, cosas que, bueno, ahorita lo explico más adelante. Y después de esto, en Clean Architecture hay una regla, y esta es como de las reglas también importantes. La primera es la Dependency Rule. La Dependency Rule dice que todas nuestras dependencias deben apuntar hacia adentro. Es que no cambia. No, cambia. Creo que tampoco tiene pila. Ya. Lo que dice es que todas nuestras dependencias deben apuntar hacia adentro. Es decir, el rombito azul debe ir hacia abajo. Del rombito azul hacia adentro. Pero del rombito amarillo hacia afuera, eso no está permitido. ¿Qué quiere decir? Que mi caso de uso no puede depender de Alamo Fire, pero mi Alamo Fire sí puede depender de un repositorio, por ejemplo, de un data source, por ejemplo. Eso es lo que dice esa regla. Luego, bueno, aquí es como lo que les decía, la regla de dependencia, que es como de los pilares de Clean Architecture. Y bueno, de ahí sigue las entidades. ¿Qué son las entidades? Las entidades son nuestros objetos tal cual, nuestros modelos, nuestros objetos representados de nuestra aplicación. Esas son las entidades tal cual los conocemos, encapsulan la lógica de negocio y son la abstracción tal cual. Los casos de uso, como en alguna vez lo vieron en la universidad o lo siguen viendo, son todo aquello que tiene que hacer nuestro software. Entrar, loguearme, registrarme, dame datos, dame un dato por ID, todas esas cosas que tiene que hacer, esos son los casos de uso. Y luego tiene los interface adapters, que es en esta capa es donde se encuentran controladores, presenters, lo que sea. Y bueno, aquí lo que hace es que los presenters o los controladores o lo que estemos utilizando, lo que hace es tratar los casos de uso para que los pueda utilizar de la forma que más le convenga.
Y luego la última parte, que es la parte de frameworks and drivers. En esta parte, lo que les decía, es todo lo ajeno o todo lo que va más allá de nuestra aplicación tal cual, como librerías externas, la conexión a API, todo lo que tenga que ver con lo externo de la aplicación. Y bueno, después de estar como, esto es como clean a grandes rasgos, hay que echarse un clavadillo, a veces puede ser un poco complicado, pero nada del otro mundo. Bueno, después, ¿cómo lo representamos nosotros? Esta forma de arquitectura se van a encontrar como muchas implementaciones de diversas formas, pero es la que más nos ha servido a nosotros, la que nos ha solucionado los problemas y la que creemos que es la cool. Luego encontré este ejemplo y me llamó la atención, no lo encontré, hay una en Udacity donde hablan de arquitectura de software en iOS. Y dije, a ver, vamos a ver qué hay. Y vi cómo explicaban Viper, leí sobre Viper, y en muchos posts le llaman el Clean Architecture de iOS. Para mí esto no es Clean Architecture, es mi opinión. Para mí esto es Model View Presenter. Es Model View Presenter con un wireframe que se encarga de la navegación. Pero para mí esto no es Clean Architecture. ¿Por qué? Porque solo tiene una vista, tiene un interactor que tiene toda la información que necesita y tiene un presenter que le dice al wireframe a qué pantalla tiene que ir. Listo. Pero no es Clean Architecture tal cual. O para mí no lo es. Para mí es más como separar la vista de nuestra lógica de negocio o de nuestra capa de datos. ¿Y qué es lo que es para mí Clean Architecture? O para lo que usamos en segunda mano, es esto. Esta es la arquitectura que usamos en segunda mano para Clean Architecture, en Android y en iOS. Empieza algo que dice mucho Martin Fowler, no Martin Fowler, no, Uncle Bob, es que todos estamos de acuerdo en dos cosas. El software lo dividimos en dos. Hay que separarlo en dos, ¿no? Hay que partirlo en dos. En vistas y en lógica. En este caso, nosotros lo separamos tomando muchos ejemplos y con experiencias que hemos hecho en Android como en iOS, fue como lo que más nos gusta. Y hay tres: presentación, domain y datos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Esta capa, Presentation Layer, si se dan cuenta, en Clean Architecture, normalmente nosotros usamos Model View Presenter, aquí, en esta capa de acá, pero ahí podríamos usar lo que queramos. Podríamos usar Model View ViewModel, Model View Controller, si ustedes mismos quieren, usar Model View ViewModel con RX Swift, con lo que se les antoje. Esto es solo capa de pintado, es lo único que hace. La capa Domain Layer lo que hace es tener toda la lógica de negocio, tenemos nuestros casos de uso, tenemos nuestros domains y nuestra capa de datos. Nuestra capa de datos que tiene repositorios, data sources y origen de datos. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que vive comúnmente? En la capa de presentación, como les digo, es la capa que se encarga de pintar la información, es lo que ve el usuario, es el que interactúa con el usuario, el que recibe los inputs y el que le muestra cosas al usuario. El domain es toda la lógica, el que va manejando todo el flujo, el que básicamente maneja todo el flujo de la aplicación. La vista recibe un input, un botonazo, y el use case hay un método que se llama load data y va al repositorio, y el repositorio decide de qué data source traer datos. ¿Qué es como lo chido, lo que nos gusta, a mí me gusta bastante en particular, es la capa de datos. La capa de datos, porque yo tengo un repositorio y tengo data sources diferentes. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un data source que se llame API, yo tengo un data source que sea Realm, o yo tengo un data source de no sé, lo que sea, data source de un caché o de un file local en la aplicación tal cual, un JSON si quieren. ¿Y qué es lo que hago? Cuando el caso de uso, imaginen que pide usuarios, si el caso de uso que va a mi repositorio le dice, dame un caso de uso, ya, el repositorio le regresa un caso de uso de un tipo, listo, se acabó. Él no sabe, él le pidió, el caso de uso le pidió solo le pidió que le dé una lista de usuarios, pero el repositorio es quien decide si va a la API, si va a la base de datos o si va a donde sea. Él es el que decide a dónde va.
Y eso está bien, porque puedes simular todos los escenarios posibles, quizás, en tu aplicación. ¿Por qué usamos también esto? Porque el 90% de las aplicaciones hacen esto. Ir a una API, traer datos, pintar una lista, pantallazo, clic, detalles, cool, tenemos una aplicación. Eso es ¿por qué hacemos esto? En la capa de presentación. En la capa de presentación, esta es como ¿alguien conoce a esta persona? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Es la persona que le ha hecho mucho daño al software. No, no es cierto. Él es uno de los él fue más bien el que inició como con el movimiento del Model View Controller. No recuerdo su nombre porque es muy largo. Es un nombre difícil. No lo sé pronunciar. Pero este güey hizo Model View Controller en los años, no sé, por el 76, 80, en el Xerox PARC en Silicon Valley. Y lo que hizo fue empezar a implementar como los primeros pasos de Model View Controller en Smalltalk. Él empezó en ese lenguaje, empezó haciendo Model View Controller y bueno, después como que empezó a evolucionar y teníamos un modelo, una vista, un controlador, pero realmente lo que tenemos mal o lo que hacíamos mal en las aplicaciones es que no es que pongamos todo en el View Controller, sino que el View Controller es un controlador, sí es un controlador, pero es un controlador de la vista, no un controlador de tu lógica de negocio, ni un controlador de tus datos, solo se encarga de tu vista. Él solo debe recibir inputs y debe mostrar datos, es lo único que tiene que hacer tu View Controller. Eso es se le llama que las vistas deben de ser tontas. Y luego... Estos son como los 3 patrones comunes que se suelen usar en la capa de presentación, al menos que he visto yo en Clean Architecture. Yo he implementado, creo que todas, al menos en Android, en iOS solo MVP y MVC. No he hecho todavía una de Model View Model, pero al final los tres, su objetivo es el mismo, separar la vista de los datos. Eso es lo único que hacen. Y vamos a recordar un poquito más. ¿Qué era Model View Controller? Esto era Model View Controller. El modelo, que quiero mostrar, la vista, cómo lo voy a mostrar, y el controller, ¿no? Que obtiene el modelo y está como a la escucha de eventos. ¿Qué es lo que hace el controller? Normalmente estar manejando el flujo, ¿no? de nuestra aplicación, estar pidiéndole datos al modelo, y el modelo regresárselos, y él en la vista pintarlos. Ese es como el caso ideal. Pero el problema empezó a llegar cuando empezamos a usar nuestros View Controllers como controladores de todo y no solamente como un controlador de vista. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Qué soluciones salieron? ¿Qué es lo que llegó? Pues llegaron cosas como esto, Model View Presenter. Model View Presenter es un patrón que es lo mismo que Model View Controller, solamente que la vista es pasiva. ¿Qué quiere decir que la vista es pasiva? Que la vista depende... La vista es tonta y lo único que hace el presenter es el que le dice a la vista qué tiene que pintar, cómo lo tiene que pintar, y la vista solo lo pinta, no hace nada más. ¿Y qué es lo que hace? Separar la lógica de presentación de tus datos, tal cual. ¿Cómo es el diagramilla? Ese es el diagrama que tiene un Model View Presenter. ¿Cómo empieza? El usuario tiene una interacción con la vista le dice al presenter qué hacer, el presenter va al modelo, el modelo se lo regresa al presenter y el presenter le dice a la vista, muéstralo de esta forma. Eso es lo que hace Model View Presenter. Lo bueno de aquí es que, como les digo, la vista es pasiva. Tu View Controller, o como lo he implementado yo, tengo un protocolo en el cual, tengo un ejemplo muy piñata. Disculpen la vista, está hecha por un diseñador feo, pero lo único que hace es pintar esta lista de Mario Bros, Luigi, Princesa Peach, Yoshi, lo que sea. ¿Y qué métodos tiene o cómo lo construí con Model View Presenter? Tengo una vista, un view, y cuando hablo de view en Model View Presenter no me refiero a un control, a un widget del SDK de iOS, me refiero a una abstracción de qué quiero hacer con esa vista. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer con la vista? Mostrar un progress, un spinner, ocultar un spinner, mostrar ítems, hide ítems,
ir a otra pantalla, regresar a otra pantalla. Esas son las abstracciones, son las cosas que quiero hacer con la vista. ¿Y qué es lo que hago? Lo implemento en un protocolo. Ese protocolo lo implementa mi View Controller y lo que hago es, mi View Controller tiene una instancia de mi presenter y mi presenter se lo paso a mi, o sea, porque el presenter está siempre atachado al ciclo de vida normalmente de las aplicaciones Android y iOS y hay que estar como en sincronía. Entonces lo que hago es, le paso la vista a mi presentador agarra y dice, este güey dio un botón, hizo una acción y yo tengo que ir y hacer esta cosa. El presenter recibe el input, va, regresa y el presenter ya que tiene datos le dice, ocúltate, muéstrate. Ocúltate spinner, muéstrate datos. Y eso es más o menos cómo funciona el Model View Presenter. Igual, si quieren ver el ejemplo, ahí está. Tiene test. Los tests están a mano, no usamos ninguna librería de mock, pero va bien. Y bueno, este patrón, para mí es un poquito más complicado, o siento que no es tan natural como el Model View Controller, del Model View Controller al Model View Presenter, porque el Model View Model normalmente se empezó a usar en Microsoft. En Microsoft es como el eje central de su desarrollo y lo empezaron a usar justamente para construcción de vistas. ¿Cuál es lo fuerte del Model View Model? Es que normalmente tienen un engine de binding, un data binding, que lo que hace es hacer nuestras vistas reactivas de alguna forma. Por eso es que Model View Model, si han visto ejemplos con RX Swift, se llevan como bastante bien. No sé si hay un data binding engine tal cual en iOS, pero al menos, por ejemplo, en Android sí hay uno. Y cuando tú haces una vista, automáticamente habilitando eso, puedes hacer tus vistas reactivas, sin necesidad de una librería externa como RX o lo que sea, o quizás hacer un patrón observer a manita y igual. ¿Cómo funciona? Funciona como dirán, todo se ve igual, ¿no? Solamente cambia View Model, cambia Presenter y cambia Controller, pero todo es la misma mierda. Pues sí, más o menos es así, solo que lo hacen de diferente forma. La vista envía notificaciones al View Model, el View Model se lo manda al modelo, el modelo le notifica cuando tiene cambios, se lo regresa al View Model y el View Model se lo regresa a la vista y listo. Ya tienen una implementación de View Model. Y bueno, también hay como más temas de discusión, ¿no? Si no usas un engine de binding, por ejemplo, algunos te van a decir que estás haciendo Presentation Model, que es otro patrón que sacó igual Martin Fowler, que va como que es como de los pioneros, antes como empezó con esto, solo que sin un engine de binding. Y bueno, lo que les digo, ¿qué tienen en común todos estos tres? Pues tienen en común esto. Todos tienen como objetivo separar la vista de nuestra lógica de negocio y de nuestra capa de datos. Todos hacen lo mismo. ¿Cómo lo hacen? Solamente que lo hacen de formas diferentes. Unos con presentadores, unos con engine de bindings o unos con controladores, tal cual. Y la pregunta más difícil siempre, ¿no? ¿Cuál uso? Esa es como la decisión que me cuesta siempre. ¿Qué es mejor? ¿Si uso un presentador o uso RX Swift para estar a la moda y ser cool? ¿O solamente hago View Controller, pero lo hago bien? Porque el Model View Controller no quiere decir que esté mal. Simplemente si usamos los View Controllers como realmente son controladores de la vista y no de datos ni de dominio, pues también funciona, ¿no? Pues yo siempre recomiendo esto. Los tres resuelven el mismo problema. Ambos patrones tienen o te dan lo mismo, te ayudan a tener calidad, a ser mantenible y a ser testables. Yo creo que algunos lo hacen mejor. Yo me iría con Model View Presenter en iOS, en Android me iría creo que con Model View Model. Y bueno, siempre digo, la última es como la decisión más cool. Usa el que mejor entiendas, usa el que resuelva tu problema y el que mejor entiendas tú. Porque a veces usamos cosas que a veces no entendemos y puede complicar un poco más aún así nuestro desarrollo. Y luego esa es como la capa presentación. Luego en nuestra capa de dominio hay como bastantes cosas, pero
Solamente son esas tres cosas lo que en efecto o lo que, en lo que se enfoca. Se enfoca en toda nuestra lógica de negocio, tiene que estar contenida ahí. Es todo lo que tiene que hacer nuestra aplicación tal cual. Si nuestra aplicación tiene que ser un podcast, tiene que reproducir, tiene que tener una lista de podcasts, tiene que reproducirlos, tiene que hacer lo que sea, tiene que tener un reproductor, lo que sea. Y luego, el dominio no tiene cosas específicas del framework. Todo lo que sea de iOS o que sea de otra librería externa no debe estar en el dominio. El dominio debe ser, si lo hablamos así, debe ser Swift, si hacen Swift solo, puro Swift. O sea, y olvídense de todo, puro Swift debería de ser. O en el caso de Objective-C, algo similar. Y hay una implementación que también encontré ahí cuando Uncle Bob empezó a hablar de Clean, que usa el patrón command. Usa el patrón command para ejecutar sus casos de uso. En una librería que justo apliqué eso, el patrón command. ¿Por qué lo apliqué? A mí me gusta más RX, me gusta hacer las cosas más, soy como de eso ahora, más funcional, bueno, no funcional, más bien como ese paradigma reactivo. Y cuando entré a segunda mano, no todo el team conocía estas herramientas, entonces empezamos a buscar alternativas y esta fue una de las que más nos convenció. ¿Por qué? Porque al usar el command pattern, seguramente lo conocen, es bastante viejo, lo que nos permite es parametrizar nuestras cosas tal cual, un objeto, tratarlos de la misma forma, el objeto que sea y que haga la cosa que quiera. Y lo que hice fue usarlo para ejecutar tareas en background. Generé una cosa que le llamé una clase caso de uso genérico, y ese caso de uso lo que hago es que todo lo que hace lo hace en otro hilo, lo hace en otro thread, y todo el tema de cómo maneja los threads, bueno, eso es otra historia, pero al final lo que tienes es una parametrización y tienes una forma de hacer todo similar. Todo tu código se va a ver igual. Se va a ver igual porque todo dependería, en nuestro caso, así tenemos mucha funcionalidad. ¿Qué nos ha traído de bueno eso? Cuando se fue apenas una persona, yo entendía bastante bien, o todo el equipo entendía bastante bien qué queríamos hacer, porque el software estaba de la misma forma, aunque eran diferentes cosas. Por ejemplo, él se encargaba de la parte del insertar un anuncio, y otra persona implementó lo mismo, pero en la parte de shops, todo lo que tiene que ver con las tiendas de segunda mano. Y cuando lo veíamos todo junto, las implementaciones ya en código eran iguales, era lo mismito, porque habíamos seguido el mismo patrón, tal cual. Eso nos ayuda a tener un estándar en nuestro código. Tenemos más o menos, intentamos hacer lo mismo. Digo más o menos porque algunas cosas las hacemos bien, otras un poco mal. Y data layer, la capa última o la capa más afuera de nuestra aplicación. Normalmente usamos un repositorio, un patrón repositorio. Este patrón repositorio lo leí en un libro que se llama Domain Driven Design de Eric Evans, powered by Martin Fowler. Y lo que hace, lo que explica es que lo que ayuda a este patrón es a separar toda nuestra lógica, nuestra vista, pero este repositorio decide de dónde traer nuestro origen de datos. O sea, el mismo repositorio puede decir, yo quiero traerte datos de la API, o quiero traerte datos de la base de datos, o quiero traerte datos de donde sea. Al final, eso no nos importa, lo hace el repositorio. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que nuestros casos de uso terminan teniendo solamente una dependencia a nuestro repositorio, y nuestro repositorio es quien se encarga de manejar toda esa lógica, de saber de dónde traer datos, básicamente. ¿Cómo lo usamos? Más o menos así. Tenemos nuestro business logic, y luego tenemos business entities, que son objetos para hacer un query, el repositorio, y el repositorio va al data source, y el data source le regresa datos. ¿Qué son esas cajitas data mapper? Lo que pasa es que nosotros agarramos una implementación en donde en cada capa tenemos un modelo diferente. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a mostrar más adelante, y Iván, tenemos creo que no lo hicimos así, pero imaginen que tenemos un objeto artista,
Un objeto artista entity, un objeto artista y un objeto artista view model. ¿Qué es lo que hacemos? El artista entity, todo ese objeto artista entity lo usamos en toda la capa de dominio. Cuando va a pasar a nuestra capa de domain, lo mapeamos, que son estos mappers, en el repositorio, lo mapeamos de tal forma que nuestros casos de uso ya no reciben un artist entity, reciben un artist, otro objeto, que a veces suele ser el mismo, eso es como una de las cosas feas, pero a veces sí ayuda bastante, porque a veces las APIs te regresan, bueno, no voy a hablar de la gente, pero a veces te regresan cosas que dices, puta, ¿por qué hizo esto? O sea, te regresan un objeto, un array, y luego afuera otro objetito ahí como anidado, ahí como, órale, ahí te cabe más. Y esa estructura que a veces es muy fea, y luego hacen un refactor, ¿no? Y te dicen, ahora ya va a venir así. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Cambias solamente tu modelo de tu capa de datos, y lo de acá no se va a romper. No se va a romper porque todo está separado. La capa de casos de uso solo tiene un artista. Él solo pide artistas. A él le vale si tú acá atrás tratas un artista entity, un artista lo que quieras. Él regresa un tipo artista, no hay más. Y en la vista, a veces cuando tenemos por ejemplo, imaginen nuestro modelo que trae como 10 campos, pero el diseñador fue cool y dijo, hay que hacerlo una experiencia de usuario chingona y solo vamos a tener todos estos campos, de estos 10 que tiene, los vamos a poner en una misma línea, por ejemplo, ¿no? Y todo lo tenemos ahí. Entonces, en nuestro último modelo, lo que hacemos es mapear a cómo lo vamos a mostrar, a nuestra salida realmente. No pasamos el mismo modelo. ¿De qué nos sirve esto? También, si queremos cambiar algo en el dominio, nuestro modelo de dominio, nos vale, solamente cuando lo que se va a mostrar va a seguir intacto. Eso es como lo manejamos nosotros. Otra cosa de las más padres, creo que de los repositorios, es que puedes tener data sources N. O sea, puedes tener todos los data sources que quieras. Hay una arquitectura que sacaron los de Uber, no sé si lo han visto, que se llama... ¿ese me fue el nombre? Riblet. Se llama Riblet, en el cual hacen como su implementación de Clean Architecture a su modo, pero enfocándose más en que todo el flujo vaya a través del negocio, que las decisiones que se toman van a través del negocio y no necesariamente de que el usuario interactúe con la vista, porque en el caso de Clean todo interactúa con la vista para que todo el flujo suceda, ¿no? Y lo que les digo, en el repositorio, al tener bastantes data sources son orígenes de datos, tal cual. Un origen de datos, como les digo, una base de datos, una API, lo que sea, un JSON local, un caché local, todo lo que tenga que ver con data sources, pueden ser diferentes y ustedes le pueden pasar solamente al repositorio. Cuando el caso de uso les diga, dame estos usuarios, el repositorio va al data source, decide qué quiere, él toma la decisión que tenga que tomar, si quieren forzar que sea de datos, que sea de una API o que sea de la base de datos, de donde sea. Comúnmente lo que yo hago es traerme los datos de la API, guardarlos, y cuando yo vaya al repositorio, me trae los del local, los que guardé. No va a la API. Con esto ahorro, estar haciendo 20 requests a cada rato. Si ustedes no tienen ese problema, pero en el caso de Android, si gira, se hace otro request. Lo regresas, hace otro request. En este caso, nos ayuda un poco en eso. Y bueno, ya que tenemos como todo, ahora viene otro problema. No, los problemas nunca acaban. En el software siempre siguen. Y es otra de las cosas que son como muy importantes, que es la inyección de dependencias. La inyección de dependencias, ¿alguien lo ha usado? ¿Alguien ha usado eso? Cool. Uno. Bueno, lo que hace la inyección de dependencias, es un patrón de diseño, tal cual. Este patrón lo que hace es permite construir objetos a través de otros objetos. Como les digo, un objeto no debe crear sus propios objetos, sino deben de pasársele. ¿Para qué? Para que se puedan testar, para que se puedan sustituir o simplemente reemplazar por lo que tú necesites. La inyección de dependencias comúnmente va muy de la mano con el principio que les decía de Solid, la inversión de dependencias. Porque he leído algunos posts en donde, justo de iOS, donde dicen,
es que la inyección de dependencias no sé por qué hacen tanta mamada, si solamente es pasarlo en un seeder o pasarle un objeto en un constructor y ya. Y sí, en parte tiene razón, pero no solo eso. Si tú pasas un objeto concreto, no estoy seguro que lo estés haciendo bien, porque ahí es donde viene la inversión de dependencias. ¿Por qué se llama así? Porque tú inviertes la forma en que piensas. Tú estás ahora manejando abstracciones, no estás haciendo tipos concretos. Tú no estás interactuando con un tipo usuario, tú estás con un tipo Eric, estás tratando con un tipo usuario. Eso es como la filosofía, y a veces eso es como de las cosas que es difíciles de aplicar, porque abstraer las cosas de nuestro software bien es lo más complicado, yo pienso. Y bueno, también la inyección de dependencias trae algunas cosas con sí mismo, que bueno, se puede reutilizar mucho código, porque todo queda modularizado de alguna forma, que si tú necesitas en una pantalla este repositorio, en otra pantalla también necesitas pintar la misma información, en vez de hacer un asqueroso singleton para traerte la misma instancia, mejor agarras, le pasas otra dependencia, y listo, ¿no? Ya tienes el mismo objeto, pero funcionando bien también. Y bueno, también puedes cambiar la implementación cuando quieras. Si actualmente, con lo que les decía, si yo tengo un repositorio, user repository, y ese user repository tiene dos data sources, un API data source y un local data source. Si el día de mañana yo quiero otro tercero, quito esos dos y le paso un data source tal cual y no voy a romper nada. Eso eso es lo que también nos ayuda. Y pues todo queda separado en componentes. No cambia. Esto ya lo habíamos pasado. Pero también tiene algunas cosas que yo le llamo smells, bueno, lo saqué del libro de Clean Code. Los smells son cosas que huelen, como por ejemplo lo que le digo a Iván, cuando estábamos haciendo objetos, cuando modelamos una entidad, vemos como un constructor con 5 parámetros, con 8 parámetros, como de 8 parámetros, neta, 8 parámetros. Podemos usar un builder, quizás es mejor, es más limpio y te soluciona también ese problema. Y luego, otras de las cosas que tiene la inyección de dependencias es que al tener tantas dependencias termina convirtiéndose en un código bastante grande. Por ejemplo, tenemos una implementación, a ver, creo que sí las puedo mostrar. No, este no de aquí. Este. Tenemos un artista presenter que tiene todas estas dependencias. Y esto es feo. Cuando empiezas a tener esto, es feo. Y es feo porque aunque esté desacoplado tu código y aunque lo puedas testar, es feo, es ilegible. ¿Qué pasa si empiezas a agregar más cosas y necesitas más componentes, más y más? La línea va a crecer más, ¿no? Se va a hacer más grande o va a pasar abajo y todo está como metido. Todo empieza objeto tras objeto, un objeto que necesita otro objeto, este objeto necesita otros dos y así. Entonces, ¿qué cosas o quién soluciona normalmente eso? Los inyectores de dependencias. Los inyectores de dependencias son herramientas o proveedores de dependencias que se encargan únicamente de eso, inyectar dependencias. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? Nosotros no usamos ninguna librería como Swinject o Typhon. En el caso de Android usamos Dagger, pero aquí lo hicimos a mano con un service locator tal cual. Una clase que tiene todas las dependencias y se encarga solamente de proveerlas. No hace nada más que proveer dependencias. ¿Por qué es bueno hacer esto? Porque de alguna forma tienes todas tus dependencias en un lugar y cuando tú quieras reemplazar, cuando quieras testar algo, cuando quieras cambiar algo, solo lo reemplazas en tu inyector o en tu service locator, le dices, ya no quiero que me regreses artistas, quiero que me regreses un mock artistas, o ya no quiero, no sé, este repositorio, ahora quiero que le regreses otro repositorio.
Y eso es a lo que se refiere un poco. Y bueno, la parte como más importante de Clean Architecture, o lo que realmente nos ayuda, o los puntos con los que se tienen que quedar, es la regla de dependencia, todo que apunte hacia adentro. Recordar que los circulitos, desde el azul hacia el amarillo, siempre lo de azul debe depender de lo de adentro y no de lo de adentro hacia de lo de afuera. O sea que nuestra aplicación no debe depender de Alamo Fire. Si Alamo Fire mañana dice ya no le vamos a dar mantenimiento, ahora pues yo lo cambio al nativo de iOS y me vale, ¿no? Haz lo que quieras. No vas a romper nada. Eso es por qué hacerlo así. La vista está desacoplada del dominio. Normalmente las vistas son lo más complicado de testar al momento de reescribir los tests. ¿Por qué? Porque tienen controles a veces del SDK, que puede ser un poco difícil. Lo que nos ayuda el Model View Presenter es que eso lo podemos solucionar testando eso mismo, pero con unit test. Bueno, en el caso de iOS, no sé cómo les llaman, porque todo lo hacen en el simulador y todos los tests se ejecutan en el simulador, aunque sea en unit test. La capa de datos está desacoplada también, todo totalmente, no tiene el resto de la aplicación. Si ustedes quitaran esa capa o hicieran otra cosa, como lo habían visto en Viper, por ejemplo, no tienen esa capa de datos. En vez de tener un use case, tienen un interactor. Es lo mismo, interactor use case es lo mismo, solamente que a mí me gusta más llamarle use case, algunos más les llaman interactores, da igual. Es independiente de frameworks, lo que les digo, no dependen de iOS, no dependen del SDK tal cual. Y esa es una de las cosas que solucionan bastante. Por ejemplo, en segunda mano, normalmente siempre implementamos features que es para los tres, para web, para el cliente web, para Android, para iOS. Y es como de, ¿por qué pensar esa misma lógica o esa misma solución 3 veces? Ya bastante es como escribirlo 3 veces, como para todavía pensar 3 veces de diferente forma eso. ¿Por qué no hacemos una forma y que eso se haga así? Eso es como de las cosas que ayuda. Independiente de bases de datos y pues bueno, nuestros objetos de entidades siempre están presentes. ¿Y qué conclusión tengo acerca de Clean Architecture? Que Clean Architecture son, ¿por qué les decía que para mí no es una arquitectura? Porque lo que dice Uncle Bob es que son una serie de reglas y principios que si tú los aplicas de X forma, tu arquitectura será considerada clean, más no que tu arquitectura sea clean architecture. Eso es lo que dice más bien, que si sigues ciertos principios, se considera que es clean. Véanlo así, como principios que hay que llegar o hay que intentar cumplir para que nuestras aplicaciones puedan ser mantenibles, escalables, estables o lo que quieran hacer con ellas. Gracias.